Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar del desarrollo socioemocional. Ustedes ya han estado en una serie que está asociada al tema de la importancia del juego, de cómo manejamos las pataletas en nuestros hijos, de todos esos temas asociados a la paternidad, maternidad responsable que termina siendo tan maravillosa. Hoy vamos a hablar de un tema que con frecuencia a los papás les genera un poco de ruido, como ¿será que mi hijo se está desarrollando bien? ¿Será que eso es normal? ¿Cuáles serán las etapas? Yo veo que el hijo del primito del vecino de no sé quién hace estas cosas diferentes y mi hijo no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo serán las mejores formas de hacerlo? Entonces, para eso ustedes ya conocen a Jimena Girón, que nos viene acompañando con este proceso, y le damos la bienvenida. Hola, mi Eri, ¿cómo estás otra vez? Ya eres de la casa, ya. Claro, por supuesto, ya, más, hagamos más. Muy bien, mi Jimmy. ¿Qué es esto del desarrollo psicoemocional? Que lo escuchamos con frecuencia, a veces en los colegios dicen, es que al niño le falta, es que se necesita, es que yo no sé qué, y a veces uno dice, bueno, ¿qué viene siendo? Sí, es como este conjunto de todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, con el desarrollo físico, con el desarrollo cognitivo, ¿sabes? O sea, son como todos estos componentes juntos, porque pues evidentemente estos componentes no se dan por aparte, ¿sí? O sea, si por ejemplo he visto mucho como los niños con dificultades en lenguaje, por ejemplo, empiezan a tener obviamente problemas para socializar. Sí, obviamente problemas para de pronto seguir instrucciones, Entonces, mira cómo tengo muchos casos conocidos, obviamente que los trabajan mis colegas, las fonoaudiólogas, las terapeutas ocupacionales y bueno, además, que empiezan de pronto teniendo un problema o digamos que un retraso en el lenguaje y se puede incluso, muchos llegan a decir como, no, autismo, el niño tiene autismo, cuando le empiezas a trabajar el lenguaje y estos otros componentes, finalmente el niño termina desenvolviéndose súper bien en sus otras habilidades. Entonces mira cómo muchas veces por pequeñas cositas, por pequeños de pronto retrasos, podemos evitar o podemos, digamos que, ver cómo lo otro se ve involucrar. ¿Sí? Entonces mira lo importante que es como este conjunto de habilidades, lo cognitivo, lo socioemocional, lo físico, porque obviamente también el niño que tenga sus músculos bien desarrollados, todo esto pues también influye un montón en que le vaya bien en educación física, ¿sabes? Como que todo esto, entonces todos estos componentes son súper importantes en el desarrollo del niño y no se puede ver como algo separado, sino como algo que se trabaja en conjunto. ¿Y cuáles serían esas etapas? ¿Qué es lo que los papitos deberían ver en cada cosa? No quiero que lo coloquemos como una camisa de fuerza, porque a veces Sí, si el no. niño no levantó cabeza a los Sí, 3 meses, entonces qué terrible, y si a los 6 meses no está haciendo no sé qué sí, problema, claro. y si a los 2 años no ha logrado tal cosa, qué angustia, porque pues realmente hay meses por arriba y meses por abajo de cada una de las actividades que tenemos. Totalmente. Pero sí es importante tener en cuenta de más o menos qué debería haber, porque si yo soy papá o mamá primeriza, y quizás no he tenido la experiencia de otros niños en mi familia, hay muchas familias que solamente tienen un niño, una niña, y de pronto nadie más tiene hijos, y pues yo no sé si eso que está haciendo es normal o no es normal, o si le hace falta o qué, y a veces la gente dice como, mi hija empezó a caminar a lo no sé qué, usted sí. Está como atrasado. Claro, entonces empieza la preocupación y demás. Entonces, dividámoslo como por esquema, como que a nivel físico qué debería pasar, como que a nivel emocional qué debe pasar, como que a nivel cognitivo qué debe pasar, a nivel general, digamos que no es un nivel de muy específico, pero más o menos como esas cosas importantes que yo sí debo observar con cuidado, pues para acompañar mejor a mi hijito. Claro, sí, porque mira que depende obviamente también mucho de la etapa donde está, porque un niño, no sé, un niño de 1 año no hace lo mismo que el niño de 2 y digamos que estas etapas varían mucho, también dependiendo mucho el contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando he tenido la oportunidad de trabajar en estos temas como de estimulación, de acompañamiento psicopedagógico, pues son niños que son estimulados desde muy pequeños, ¿sabes? Entonces, pues en este caso, pues que es mi trabajo, entonces que les hago todas estas actividades, entonces son niños que vuelan, ¿no? Entonces a nivel de lenguaje, socioemocional, o sea, a muchas cosas vuelan, pero obviamente sabemos que estamos en un contexto donde no todo el mundo tiene la posibilidad de esa estimulación desde edades tan tempranas y digamos que ahí es donde empieza, digamos que algunos retrasos. Yo realmente como lo clasifico, siento que cuando de pronto
eso que siento que de pronto le está faltando o que quizás está teniendo y que yo digo como, esto está raro, cuando eso le impide, digamos que desarrollarse en otros ámbitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los niños que, bueno, de pronto no adquieren el lenguaje tan rápido, listo, bueno, están en el entorno de la casa, todo, pero si ya entra al entorno del colegio y yo veo que estando con tantos niños, que es un entorno donde normalmente los niños se desenvuelven un montón, y veo que mi hijo no está avanzando, eso, por ejemplo, es una alerta. ¿Sí? O sea, cuando ves que realmente, listo, está en la casa, bueno, están solamente nosotros dos, entonces pues digamos que, ok, como que lo veo normal, pero si ya entra al jardín, ya tiene esa estimulación y todavía no ha avanzado en eso, necesito preocuparme porque obviamente ya eso le dificulta entonces hablar con el resto de la familia porque papá y mamá le entendemos por señas. O papá y mamá le entendemos porque ya sabemos que dada significa agua. Entonces yo le entiendo y él y yo nos entendemos, pero ya cuando esa dificultad o eso que le está haciendo falta o eso que está haciendo le está interrumpiendo los demás ámbitos, creo que ahí es cuando debemos decir como, bueno, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda y consultar. Porque ¿qué pasa? Obviamente a veces tampoco, no todo es anormal, no todo es patológico, no todo, ¿sabes? Quizás todo tiene una explicación. Lo que pasa es que a veces necesitamos que alguien profesional, pues que sabe todas estas etapas, pues nos diga como tranquilos, esto se le va a pasar. ¿Sí? O quizás lo que está haciendo es porque hay una ansiedad detrás. Entonces, por ejemplo, no sé, chuparse el dedo o muchas otras, digamos que conductas que uno dice como, bueno, es normal, pero es que ella lleva un año en estas, ¿qué está pasando? Bueno, entonces analizamos que detrás de eso de pronto hay una ansiedad, porque quizás al niño no le gusta ir al colegio, o porque, mira, es que detrás de eso hay un montón de cosas, pero es eso, que no todo es normal y no todo es anormal. ¿Qué pasa? Porque es que sugerimos tanto acudir a profesionales, porque es que Google evidentemente nos da muchas respuestas, entonces lo que yo te decía en el podcast anterior, el niño alinea los juguetes, no, ya. Autismo, no, este niño, o el niño de pronto es muy, ¿sabes? Como muy sensorial o se activa mucho con los sonidos. No necesariamente esto está relacionado con el autismo. ¿Por qué? Porque es que el autismo es un diagnóstico primero muy grande que hay que evaluar un montón de cosas para poder decir, bueno, sí, aquí tenemos un caso de autismo, pero puede que esta situación aislada sea porque al niño le gusta o porque tiene una explicación o porque a nivel sensorial quizás están sucediendo cosas que estamos ignorando, entonces ahí ya entra el trabajo de la terapeuta ocupacional. ¿Sí ves? O sea, mira cómo todo esto es como ser un poquito más conscientes de eso y ver qué tanto lo está afectando en sus demás áreas. Creo que esa sería como la respuesta, en lugar de darte como hitos específicos, porque esto también depende mucho de los niños, también lo que dices tú, porque no sé, que se tiene que sentar a los 6 meses o que tiene que hacer tal cosa, y entonces la gente, ay, perdón, sabes, como que tiene que hacer ciertas cosas a ciertas edades, claro, eso está en la clasificación, pero obviamente en eso hay digamos que márgenes de error, ¿no? De que uno, bueno, se demoró 2 meses más, pero lo hizo. También es eso, que muchas veces no importa a qué edad lo hizo, que es lo importante, y aprendió acerca de eso. Entonces, por ejemplo, el gateo. Sí, el gateo es súper importante. Entonces hay gente que dice como, no, mi hijo no gateó de una camino. Bueno, eso quiere decir que probablemente más adelante va a tener algunos problemitas como con coordinación. Sí, porque ¿qué pasa? El gateo les ayuda a ser conscientes de su cuerpo, a entender el espacio. Entonces quizás de las personas que no gatean o que no gatearon, hoy en día quizás tengan ese problema de que pronto se chocan mucho con las cosas, como yo que me estoy chocando con todo ahorita. Sí, gateé, pero sí, ¿sabes? Como que son estas cositas que a veces incluso parecen muy pequeñas, pero que pueden influir un montón en el desarrollo de los niños. Gracias por todo lo que nos compartes. Igual de todo me parece importante que siempre que yo tenga el niño, pues siempre tendré acompañamiento seguramente de su pediatra, seguramente ahí cuando le hagan la valoración, el pediatra preguntará qué desarrollo ha tenido en su momento y va evaluando y va mirando si requiere alguna terapia complementaria o alguna ayuda y demás. No obstante, un servicio que a nosotros nos solicitan con frecuencia tiene que ver con esa valoración, ya sea porque el papá lo pide de manera independiente con un terapeuta como tú para poder saber esa información, o los colegios también quieren ofrecer ese servicio para la evaluación y demás. ¿En qué consiste ese proceso? O sea, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Cómo se hace? ¿Qué se entrega? ¿Qué puede tener el papá en el momento que eso ocurra? Pues para que finalmente lo sepa que no tiene que solamente meterse a Google y mirar y comparar, porque a veces es diferente. Te cuento un par de anécdotas en particular. Mi hijo, cuando era pequeño, el pediatra le medía la cabeza y decía, no, está muy grande.
Y nosotros entramos en la angustia, ¿no? Entonces pedimos citas con los neurólogos, con no sé qué, eso mejor dicho, Ok. movimos cielo y tierra. Y luego un neurólogo mayor, él, muy experimentado, llegó y llamó a mi esposo y le dijo, venga papá. Y le midió la cabeza a Didier y dice, pues es que este chino tiene cabeza, Sí, pero no tiene nada normal, no tiene ningún problema, completamente, sino sí. simplemente es como cuando uno tiene una pierna más larga que la otra, cuando uno tiene Sí. los huesos mucho más gruesos, como cuando uno Ujú. va a crecer 2 metros y el otro va a crecer 50 Claro. centímetros. O sea, él decía, es normal que eso ocurra y finalmente no hay lío y está bien. Y uno, ay, ¿cómo va Sí, a ser el mira que eso me alivio? pasa también, porque muchas veces es como que pues cuando estoy con los niños que de pronto no, es que no habla bien, o claro, yo no soy especialista en lenguaje, ¿no? Obviamente cuando ya es muy necesario, pues se manda, sino que muchas veces llegan esa psicología para eso, ¿no? Para que de pronto uno los remita con el otro profesional, bueno, pero entonces muchas veces es como, bueno, ¿y ustedes cómo le hablan? No, pues yo le hablo allí, que la agüita, y que toma, y que la cochita, y que la... Y yo, pues entonces, ¿cómo quieres que si tú le hablas así, pues el niño hable correctamente? Vamos a empezar por ahí. Entonces, mira cómo a veces cambiando esas dinámicas Ujú. en familia se logra que el niño finalmente termine pues avanzando en su lenguaje o en sus demás prácticas también, porque también pasa con muchas otras cosas. Entonces, creo que en eso también me pasa bastante seguido de que si ves como también el contexto, como los antecedentes juegan un papel tan Ujú. importante de mirar, bueno, esto realmente pasa o es que esto es de familia o y no alarmarnos inmediatamente, quizás sin razón. De acuerdo. El otro ejemplo que te quería contar es que yo con mi hija mayor fui como muy sobreprotectora y yo no quería que ella Ujú. se empuercara de nada y si tenía que cambiarla Sí, 5 veces de ropa la cambiaba y siempre ella andaba con un pañuelito porque ella sufría rinitis, entonces era mejor dicho y demás. Entonces, afortunadamente ella tuvo otros escenarios donde pudo desarrollarse de manera normal, entonces finalmente ya no tenía que no, estuviera ahí con no, el pañuelo detrás de ella. no hubo afectación porque Dios es muy grande, entonces todo se pudo resolver. Pero si hubiera quedado solamente en mis manos, ahorita tendría problemas. Y con mi hijo, pues claramente empecé como igual, como a limpiar esto, limpiar lo otro. Y cuando lo llevé a donde la pediatra, él dijo, la vamos a mandar a terapia física para que aprenda a ensuciarse. Ujú. Yo, terapia física para que aprenda a ensuciarse. O sea, en serio, me dijo, sí, y lo va a llevar la mamá, porque necesitamos que la mamá también aprenda a ensuciarse. Y yo, entonces fuimos allá y la ¿Qué? terapeuta nos colocaba plastilina en la mano y los Entonces dos no puede éramos ser. fines, van a meter con los dedos y nosotros. Totalmente, sí. Y estábamos así todos fastidiados y toda la cosa, pero fue muy útil porque Ujú. permitió que Angelito pudiera vivir de manera plena y normal y no con los problemas que yo le estaba Le generando. tallas, ajá. Claramente él no tenía nada en su cerebro, no estaba pasando nada, no había ninguna dificultad, pero los papás a veces le generamos Sí, situaciones a nuestros hijos y por completamente. eso les cuento las cosas que me pasan. Ustedes saben más de mis hijos que el resto del mundo porque todos los podcasts salen a volar los pobres pelados. Ellos saben, yo tengo su permiso. Laura y Ángel no pueden andar por ahí en la calle porque... No, y mi esposo, eso todo el mundo sale al baile acá. Entonces no puede ser mi amiga porque también te va a pasar. Sí. Eso yo hablo de todo el mundo. Entonces, ¿cómo pedir estas evaluaciones y qué podemos encontrar, cómo sucede, Claro. para que yo pueda estar con la tranquilidad de si hay algo que resolver? Pues que lo pueda resolver de manera temprana, porque entre más tempranos son los diagnósticos, hay mayor probabilidad Sí. de resolver situaciones a futuro que quizás se presentaron cuando pequeñitos, pero seguramente cuando grandes ya eso no va a ser una dificultad. Y si es colegio, pues también cómo orientar esos procesos educativos de la mejor manera teniendo en cuenta también estos Claro que informes. sí, Porque si yo totalmente. trato a este niño como que tiene déficit de atención y todo el tiempo lo trato como si tuviera déficit de atención y resulta que es que está teniendo un problema de alimentación en casa porque le dan exceso de azúcar y Ujú. en la mañana le dan un montón de cereal, jamás come ninguna fruta, lo acuestan a las 11 12 de la noche, Entonces está activo en la todo el mañana tiempo. todo el tiempo está así porque claramente está completamente Ujú. desregulado. Entonces lo trato así, pero resulta que no estoy entrando a Ujú. nivel de detalle. Entonces estas evaluaciones, sea que lo hagamos a nivel de colegio, y si hay algunas Sí. especificaciones diferentes y qué sucede cuando es también para el papá o mamá de manera particular que quiera pedirlo. Sí, digamos que como en casos como de desarrollo, que obviamente es diferente a cuando llegan con una situación particular de psicología, lo que yo hago es de pronto aplicar algunas pruebas que son como estandarizadas para Colombia, porque obviamente no es lo mismo evaluar quizás un niño en otro contexto, no sé, Suiza, que evaluarlo aquí en Colombia, así que aquí en Colombia, digamos que hay distintas instituciones
instituciones que se han encargado precisamente de desarrollar estas pruebas como de screening, ¿sabes? Como de escaneo inicial, donde nos hablan un poco como de estos rangos, como bueno, tiene este límite como para hacer como entre el problema y no, ¿sabes? Entonces normalmente eso es lo que yo manejo. Se hace como estas pruebas de screening a nivel, a diferentes niveles, sobre todo enfocándome pues obviamente en psicología, como en lo socioemocional, como en cómo debería estar, cuáles son las herramientas que debería tener, de pronto dependiendo la edad, bueno, reconoce las emociones, no las reconoce, reconoce las emociones de los demás, por ejemplo, sí, sí lo tiene, si no lo tiene, y finalmente pues lo que se hace es entregar pues un informe donde se les dice como, bueno, estas son como las dificultades, por ejemplo, si es algo muy motor, entonces, bueno, tenemos que buscar entonces una fisioterapeuta que quizás les ayude en esto, en estos aspectos, ¿sabes? Que es una prueba, digamos que son evaluaciones muy rápidas, por decirlo así, para poder determinar si hay algún riesgo de algún retraso en el desarrollo o algo por el estilo, pero sirve mucho, porque claro, quizás aparece como en ese límite, ¿sabes? Como en esa línea, entonces es mejor prestémosle atención, entonces podemos acudir a este profesional. O si es mi caso, por ejemplo, en lo socioemocional, pues les recomiendo esto. Obviamente uno siempre les recomienda cómo continuar con el proceso, pero si son papás que quizás no pueden por diferentes factores, pues entonces uno les da recomendaciones como, bueno, es importante, no sé, nombrar las emociones en la casa, cuando el niño tenga una pataleta, te sientes enojado, te sientes triste, cómo te estás sintiendo, ¿sabes? Porque esto ayuda, obviamente, en todos estos aspectos y ya, dependiendo del informe, pues ya los papás obviamente toman las decisiones si desean o no, o Ujú. por ejemplo los colegios. Entonces, en este caso, pues si el colegio ve que de pronto muchos de los niños tienen, no sé, dificultades en el lenguaje, entonces el colegio ya sabe que necesita de pronto meterle la ficha más a todos estos temas del lenguaje o a buscar nuevas estrategias para que quizás los niños hablen más, dialoguen más o bueno, ¿sabes? Entonces, tanto a los colegios como a los papás les sirve mucho como estas pruebas y digamos que esta evaluación así como muy rápida del Ujú. desarrollo para saber en qué pueden intervenir y dónde pueden estar de pronto las dificultades que quizás uno a veces no nota. Y creo que tiene mucho sentido porque si yo como colegio creo que es problema de los niños y asumo que tienen un problema, es muy probable que yo no haga cambios en mi plan Sí. curricular porque creo que son Mm. en el demonio encarnado, entonces pues como que para qué hago algo Y se empiezan frente a a lo que tirar la ocurre. pelota. Entonces le toca la Entonces, casa, le toca el colegio, no, a ti, a ti, a ti, ajá. a ti. Y si lo que creo es que es solamente el tema pedagógico, pero resulta que de pronto el niño sí tiene algún tipo de Ujú. déficit, entonces me puedo frustrar un montón porque de pronto digo, es que ya no sé qué me hace hacer porque les hice no sé qué, los estoy llevando al parque, les hago yo no sé qué, les pongo miles de cosas y siento que no. En cambio, si tengo la evaluación, puedo saber si sí hay algún tema de fondo Ujú. que requiera algún tipo de profesional e intervención diferente Ujú. que ya se le informará a los papás y los Sí. papás tomarán el camino médico con el camino que tengan, si tienen la EPS o si tienen la prepagada o si Sí. tienen los médicos particulares, lo al que tengan acceso y Ujú. que puedan utilizarlo. Pero si no, pues sí es un mensaje muy poderoso para mí de decir Totalmente. como, entonces no es autismo, entonces no es déficit de Sí. atención, entonces no es con el trastorno de yo no sé qué. Entonces digo, O es ok. normal que esté pasando Entonces, esto. bueno, entonces ahora lo voy a organizar de tal manera Ujú. porque ya entiendo que esta es mi población y así bajo estas condiciones tengo que trabajar, Completamente. pero me sirve para poder tener un manejo consciente, Sí. especializado y no de pronto adivinando o comparando niños porque se hace difícil. Uy. Cuando, por ejemplo, mi hija tuvo un desarrollo muy diferente al de Ángel. Los dos son niños increíbles, pero cada uno tuvo hitos diferentes. El uno habló de cierta manera, el otro caminó, no sé qué, el otro qué hizo. Entonces, si yo me pongo en esa comparación, y eso que en mis hijos hay toda la diferencia de 12 años entre uno y otro, y yo me acuerdo perfectamente, pero hay mamás que tienen uno tras de otro Ajá. y todo el tiempo están comparando. Entonces, de pronto Comparándolos. tuvieron un niño con más desarrollo porque pues, de pronto fue el primer hijo y todos estaban muy pendientes y había más cuidadores Ujú. y de pronto la mamá en esa época no trabajó y eran condiciones distintas. Después nace el segundo y la mamá ya está reincorporada al Ujú. mundo laboral, de pronto la abuelita ya falleció, de pronto es la nana la que le está cuidando, pero la nana la trajeron de otra ciudad y ella tampoco habla mucho y es muy introvertida y no juega jamás con el niño ni lo saca de la cuna ni nada. Los papás se van temprano, llegan en la noche y van a decir, este niño está retrasado porque se cuenta que su hermanita a esta edad ya Sí. hablaba perfecto, Total. pero nos estamos dando Pero cuenta que él el no tiene un contexto. contexto que le Ujú. permita que él pueda tener esos niveles El de contexto es desarrollo para fundamental. hacerlo. Ujú. Entonces creo que eso es importante. ¿Qué recomendaciones normalmente después de la evaluación tú les haces a los papitos
para estos procesos y demás. Sé que en cada caso es distinto y no podemos decir como que va igual en todos los casos, pero algunas que las personas se puedan llevar de este espacio, que decir como, mire, yo no voy a tener cómo llevarlo, pero yo escuché un podcast y en ese me dijeron esto, voy a probarlo a ver qué tal me va, y que Sí. se puedan practicar muchas cosas. Yo cuando nació mi hija, pues era muy chiquita, entonces no tenía tanto tiempo. Entonces yo sí jugaba con ella mucho los fines de semana, pero entre semana no me quedaba mucho tiempo Ujú. con mi hijo. Yo trabajaba en la universidad, que estaba en la mañana y en la noche, y en la tarde yo podía estar con él. Entonces yo salía corriendo a mediodía, Ok. venía y podía jugar con él, hacer un montón de cosas. Y le contratamos también una persona que le enseñaba las letras, que lo llevaba al Ah, parque, que claro. le hacía cosas, que lo acompañaba, una cosa increíble. Entonces, pues, digamos que él tuvo esa posibilidad al momento de hacerlo, pero con mi hija no pude hacerlo. Entonces, tal vez en ese momento me hubiera servido mucho los consejos de qué puedo hacer. Con ella el fin de Claro. semana mucho jugábamos en forma, porque yo estaba chiquita, entonces a mí también me gustaba jugar con muñecas y todo. Entonces Entonces, tenías una estábamos, muñeca y otras muñequitas. entonces estábamos jugando perfecto, pero sí, claramente en muchos momentos yo no sabía qué hacer. Ella me decía, Ujú, estoy aburrida, y yo me quedaba pensando, no sé qué hacer. O sea, tampoco se me ocurría cómo sacarle el ujú. aburrimiento. Entonces, o sea, Eso como, es súper como, importante, por ejemplo, eso también da para otro tema y es que a los niños, así como a ti te enseñaron a ensuciarte, también hay que aprender a que el aburrimiento no es malo, sí, sí, ¿sí? sí. Eso también es súper fundamental de, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pues mira a ver qué haces, pero no como desde ese desprendimiento de que no me interesa, sino de qué podemos hacer con ese aburrimiento también. Sí, yo en ese momento lo entiendo, pero en ese momento yo no lo No, entendía, claro. no tenía ni Pero idea de por cómo eso se lo hacerlo. estamos diciendo a los papás. Sí, sí, sí. Dejen que el niño se aburra, eso no es malo. Porque muchas veces, claro, lo tenemos tan entretenido que cuando no tiene nada que hacer, no sabe qué hacer con eso. Entonces ahí es cuando nos generan las pataletas y un montón de cosas. Porque, pero quiero hacer algo. Pues no, miremos a ver qué puedes hacer, ¿sabes? Entonces, como por ese lado, em, pero sí, yo creo que una de las recomendaciones, algo que yo siento que es clave también como para el desarrollo de los niños, es mucho la rutina. ¿Sabes? Es muy importante tenerle rutinas establecidas, porque los papás siento que lo aplican mucho cuando el niño está muy chiquito, ¿sabes? Como cuando aplican, no, esto aplica para los niños incluso ya más grandecitos, o sea, en toda su etapa inicial es importante seguir unas rutinas para que el niño tenga mucho más claro esto, sobre todo porque esto también va a permitir ver cuando hay cambios en algo. Ujú. ¿Sí? Entonces, no sé, yo ya le tengo su rutina, todo, y él se acuesta y él la sigue y se acuesta, no sé, a las 7 de la noche, pero hubo un día que se acostó a las 9 de la noche y justo ese día tuvo un problema en el colegio, por ejemplo. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo puedo? ¿Sabes? Porque la rutina es fundamental, la rutina les ayuda a bajar esos niveles de ansiedad porque les ayuda a anticipar de qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a hacer. ¿Sabes? Entonces la Ujú. rutina es fundamental, lo que hablábamos en podcast anterior, el juego, el sacar 5 minuticos, vamos a dibujar aquí o vamos a jugar con estas fichas o vamos a hacer esto, es clave, es fundamental siempre estar como pendiente, por Ujú. ejemplo, cuando los llevo al parque, de cómo se agarra de los tubos, o sea, si tiene como la fuerza, si lo intenta, qué tanto explora, ¿sabes? Como que todas estas cosas ayudan un montón para que los niños, y sobre todo yo creo que a nivel emocional, siempre hablar mucho con los niños. Sí, o sea, como expresarles también. Ujú. Tú, no solamente ponerlos a ellos, porque ellos a veces te responden, no sé, no me acuerdo, no quiero hablar de eso, no, sabes, como que no, Ujú. o lo ignoran. Pero quizás tú también como papá decir, oye, imagínate que, o a un niño que aunque parezca chiquito, él va a entender y va a ver como ese modelamiento, ¿sabes? De que él me está contando lo que me sucede, o sea, que yo lo puedo hacer. De, imagínate que hoy tuve un problema en el trabajo y estoy tan enojado. O sea, no necesariamente irnos a eso profundo de explicarle, no, sino de decirle cómo me siento tan enojado hoy. Pero bueno, voy a respirar y si quieres me acompañas a jugar a ver si yo de pronto me siento mejor y jugamos los dos a ver, mira cómo esto es tan clave porque le estoy enseñando a expresar su emoción. Ujú. Sí, a decir que él pueda llegar y decir, ay, hoy tuve un problema con un amiguito en el colegio y me siento, bueno, ¿y cómo te sientes? Ah, me siento como enojado, como triste. Ah, bueno, ¿y qué podemos hacer con esa tristeza? Si ves cómo todo conecta, pero también cómo nosotros se los enseñamos, ¿no? Entonces también, Ujú. porque muchas veces es como que los papás en estas rutinas que te digo, es como yo quiero que mi hijo haga más deporte. Bueno, ¿y tú haces deporte? No, yo no hago deporte, pues es que yo corre. Bueno, pero es que de ahí viene, de ahí se aprende. Si el niño te ve haciendo ejercicio, si Ujú. te ve corriendo todas las mañanas, probablemente un día te va a decir, papá, ¿me llevas a correr contigo? Se va a cansar a los 2 cuadras, sí, pero va a tener ese interés. ¿Sí? Ujú. Pero no podemos exigirle a los niños cosas que quizás nosotros no hacemos, porque Ujú. va a ser muy difícil porque ellos aprenden mediante eso, lo que te veo, ¿no? Ujú. Entonces Ujú. creo que esa parte es fundamental. De acuerdo, ya para cerrar quisiera hacerte una pregunta, y es que cuando yo estaba embarazada de mi hija,
salió de moda el tema de la estimulación temprana. Ujú. Antes de eso no era tan común, Sí. digamos que era como nada. Y nos decían que le colocáramos como papelitos de colores sobre la barriga y linternas y que le pusiéramos música en la barriga y que hiciéramos 80 cosas. Ujú. Yo hice un montón de esas cosas. ¿Y sientes con que ella. sirvió para algo? Pues realmente esas muchachitas brillantes. De paso, saludos a música. Pero quisiera saber si eso sí funciona, porque digamos que una cosa es cuando sale la moda y todo el mundo empieza a hacerlo Ujú. por moda porque dicen que es así y que póngale la música de Mozart y como que finalmente haga, bueno, toda esa cantidad de cosas. Sí, O sea, te puedo hacer la lista de 80.000 sí, cosas sí, que sí. finalmente Ajá. practiqué. Yo ya con Ángel no hice eso en su momento. Ya no lo sentía como tan útil en su momento, pero no sé si sí es o no es. Todo ese tema de estimulación, así en esos términos, si es, si funciona, si se debe hacer, Sí, por si debe supuesto. hacer, cómo se debe hacer, cómo es la manera correcta para todo este desarrollo que estamos hablando. Sí, claro, es súper importante, ¿sabes? Es como una maratón. Cuando tú vas a correr una maratón, tienes que prepararte un montón. ¿Sabes? Tienes que hacer carreras corticas, después ir subiendo el ritmo, después hacer esto, aquello, lo otro. Eso mismo pasa con los niños, que antes de pronto que empiecen su temporada escolar, su época escolar, donde entran al jardín, donde quizás prepararlos con todo esto, ¿sabes? Con cositas pequeñas, porque ese también hay que tener cuidado, no es sobreestimularlo, ¿sí? O sea, no es como que llenar el cuarto de 1000 colores y de 1000 tarjetas y de 1000, no, es irle dando información poquito a poquito y mira que eso se puede hacer desde el momento, por ejemplo, que tú estás cambiando un bebé, ¿sabes? Por ejemplo, que le hables, que mientras tú estás cambiando, ¡ay, este piecito de quién es! Y este piecito y esta manito está aquí, la mano izquierda, la mano derecha. Mira cómo eso tan simple que es lo que tú estás haciendo porque lo acabas de bañar. Entonces, eso es estimulación temprana, porque desde temprana edad le estás enseñando ciertas cosas que va a necesitar más adelante. Entonces, quizás, aunque no parezca, porque evidentemente el bebé no lo expresa, pero obviamente que se están haciendo esas conexiones neuronales donde el bebé más adelante, quizás con todos estos aprendizajes, ya va a saber distinguir entre la izquierda y la derecha. Quizás no le va a decir el nombre, pero puede distinguirlo porque tú ya lo has estimulado de esa manera, ¿sí? Entonces la estimulación no necesariamente se habla de 1000 colores, no, se habla de esto y como mira, eso también como ayuda a estimularle el lenguaje, de que quizás mucho más rápido va a decir mano, por ejemplo, ¿sí? O de que tú empiezas a cantarle, ¿y mamá dónde está? Entonces más rápido va a decir mamá. ¿Por qué? Porque empezamos, y no porque creemos que el bebé está ahí, que 2 meses, no, pues no hace nada, creemos que no hay que hacerle nada, sino que él solo duerme. No, en los momentos donde se levanta, ponerlo en contacto con texturas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces va a ser un niño que no le va a tener tanto miedo a eso desconocido. Sí, porque entonces obviamente a los niños les da miedo como tocar estas cosas, ¿sabes? Cuando yo llego como con mis juguetes y no abro, los niños son como, ¿qué es eso? Pero no, porque poco a poco se van aproximando a la textura, todo. Eso es la estimulación temprana, ¿sabes? Desde temprana edad, no creer que porque es un bebé ahí, entonces, no, háblale. Muéstrale los colores, entonces por ejemplo le vas a poner el pañal, ay mira esto tiene un oso azul, uno cree que el niño no está prestando atención, pero vuelvo y les digo, él está haciendo sus conexiones neuronales, lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Sí, no lo vemos así, el niño no lo espera, el niño probablemente sí te presta atención y se ríe, ¿sabes? Pero está haciendo su conexión, de eso se trata la estimulación temprana, ¿sí? Entonces en estas etapas, por ejemplo, donde el niño se va a dar la vuelta, ¿sabes? Como que es la típica etapa donde el niño se voltea pero ya no se puede volver, ¿sabes? Sabemos que eso va a llegar entonces, por ejemplo, a hacerle movimientos donde le estamos dando esa fuerza, donde le estamos dando la seguridad de que se puede voltear y va a estar la cama, ¿sabes? Como que mira todas estas cosas que sirven de estimulación y que son fundamentales y que se pueden hacer con el día a día, ¿sí? Sin necesidad de comprar, sin necesidad de hacer, sin necesidad de irnos al extremo. Si quieres hacer todos estos ejercicios que Erika mencionó, también son válidos. Lo que pasa es que se trata de no sobreestimularlo, obviamente. De vez en cuando, ok, listo, sí, la linternita de pronto desde el estómago, todo, pero no puede ser la fiesta aquí, ¿sabes? Porque también he visto que pues el láser aquí, el otro aquí de color azul, no, por favor, tampoco a ese extremo, pero sí tiene, digamos que obviamente sí tiene su evidencia de que todo esto pues va estimulando cognitivamente y sobre todo para entender el entorno. Lo que hacen los niños con la estimulación es empezar a entender el entorno, las texturas, por ejemplo, las temperaturas de caliente, de frío, qué cosas le gusta, qué cosas no, y esto va a ir construyendo también su personalidad, porque también se va dando cuenta y va demostrando que no le gustan ciertas cosas.
Ujú. Creo que eso tiene mucho sentido y como lo mencionas, pues se incorpora dentro de la rutina del día a día y logra unas ventajas Sí. importantes. Te cuento un caso de consulta. La que es mi paciente es la Ujú, mamá. Y ella me contó, me dijo, hoy mi hija no tuvo un buen día. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que llegó el carro de la basura y llegó en un horario que no era. Entonces yo dejé a la niña, pues digamos segura, pero la dejé sola y dejé la puerta abierta, bajé rápido, la entregué y subí. Y cuando subí ella estaba atacada de la angustia ujú, que se había sentido en abandono y hoy no ha tenido un buen día, ha llorado todo el día, yo me muevo y todo, mejor no he podido hacer nada, no he desayunado, no he almorzado, no he comido, porque no me da tiempo, todo ujú, el tiempo quiere estar alzada, alzada, alzada ujú. y está muy chinchosa y está sufriendo mucho. Entonces le dije, bueno, vamos a hacerle como una nochecita de spa. Digamos que conmigo hablaba a mediodía, pero es que ella vive en Londres, entonces para ella ya era de noche. Ujú, Le dije, vas a hacer una nochecita de spa, entonces vas a poner algún aroma que sea bonito, puede ser a ujú, través de una velita, un incienso, lo que sea. Vas a poner una música relajante en algún momento, calienta agüita y la vas a meter en la tina y le vas a hacer masajitos muy suaves. En el momento que le haces, le vas ujú. a ir cantando y le vas a diciendo cuánto la amas en ese momento para hacerlo. Sí. Luego la vas a sacar, la vas a secar muy bien, le vas a hacer un masajito con alguna cremita hidratante, algún aceitico que sea apto para ella. Luego le vas a poner alguna pijama cálida y como muy suavecita, Ujú. la vas a abrazar, la vas a lactar en su momento, pero en el momento que lo vas haciendo, le vas a estar consintiendo el pelito, las orejitas y le vas a decir lo segura que está ahí, Ujú. cuánto la amas y cuánto estás ahí. Y entonces me dijo, sabes que yo nunca había hecho eso así, o sea, yo sí la baño todo el tiempo y Sí, la pero no consiento sé, todo el es tiempo, automático. pero lo hago como el Ujú, cotidiano y demás, pero pensarlo como en un tiempo de spa, me dijo, ujú. yo amo los masajes y la parte de spa, entonces voy a hacerlo como eso, entonces organizo todo, no sé qué, se lo hizo. Y al otro hablé con ella, me dijo, ya se siente mucho mejor, ya está más Sí. tranquila, aún está un poquito nerviosa cuando me alejo un poco, pero ya no como ayer. Y pues ahí va paulatinamente se va regulando. Sí, Entonces, date cuenta que a veces, y son cosas que uno ya hace en el cotidiano, porque uno ya lo los baña, normaliza. uno Ujú. también les echa cremita, uno también les pone el pañal, uno también les da el pecho, o sea, eso ya lo hace uno todo el, todo el día, pero lo hago con Ujú. un significado diferente. Totalmente. Bajo el ritmo, le canto, le consiento, le digo Le cuánto lo hablo. amo. Entonces eso termina siendo muy importante. Una de las cosas que yo he notado que sirve mucho para los niños termina siendo acompañando cada acción con el lenguaje. Uy, Eso es totalmente. una cosa impresionante. Vamos a preparar el almuerzo, entonces estoy cortando la zanahoria y tal Súper cosa. importante. Tú coge acá tus juguetes y entonces tú también vas a cortar tu zanahoria de juguete acá. Siéntate acá y lo vas a ir haciendo y te voy diciendo qué más. Ahora vamos a hacer la cebolla. ¿A qué huele la cebolla? Huélela tú. ¿A qué te huele? Uy, no sé qué. Sí, así huele la cebolla, pero permite hacer tal cosa. Entonces, y termina siendo como no una carga. Yo recuerdo que cuando yo era chiquitica, mi abuelita nos sentaba al frente del televisor a ver la novela, pero a cada uno le pasaba una olla para que empezara a hacer algo del almuerzo. Entonces uno A desgranaba desgranar la arveja, el arveja. otro pelaba la papa, el otro hacía la habichuela, el otro, cada uno hacía alguna cosa. Entonces no era una carga para ella porque todos estábamos cooperando, pero estábamos haciendo algo que a ella le gustaba, que era ver las novelas y pues a nosotros también nos sentíamos todos juntos y era todo un desafío, era como la diversión, era además hacíamos competencia al que quedara pues la cáscara de la papa como más completa al momento de Ujú. pelarla, entonces éramos allá como estoy La ganando y a ver cuál perfección. fue la más larga que teníamos. Entonces son cosas muy simples que terminan siendo muy Y divertidas. sabes algo muy importante que creo que no lo habíamos mencionado en los podcasts anteriores y es que la manera en la que nosotros le hablamos a los niños es la manera en la que ellos empiezan a hablar a sí mismos. Sí, o sea, si nosotros hacemos el análisis, probablemente cuando yo cometo un error, no sé la manera en la que respondo a eso, como, ay, yo sí soy un idiota, ¿sí? O, ay, yo sí soy, probablemente es la manera en la que en algún momento te lo dijeron, como, ay, pero usted sí es idiota, usted no sirve para nada, quítate de aquí. ¿Sabes? O sea, Ujú. mira y probablemente, y es eso, que la manera en la que nosotros le hablamos al niño es la manera en la que él se va a programar a cómo va a reaccionar ante esas situaciones, porque entonces si el niño se tropieza, ay, pero usted sí es bruto. Entonces la próxima vez que se tropiece, ay, yo sí soy bruto,
¿Por qué? Porque empezamos a programarlos de esta manera. Entonces mira cómo este lenguaje del que tú hablas, como el de constantemente estarles hablando también sirven, y sobre todo esto que tú dices sirve un montón para las autoinstrucciones, para que ellos aprendan los pasos. Bueno, entonces ahora tengo que pelar esto y ahora pongo esto acá, que muchas veces llegan a consulta porque los niños se saltan las instrucciones o se saltan los pasos. ¿Por qué? Porque nunca les enseñamos esto paso a paso, sino que creemos que ya lo aprenden. Por ejemplo, como la cepillada de dientes, uno les enseña, bueno, te metes aquí, tienes que limpiarte las muelitas y los dientes. Claro, entonces por eso uno lo hace tan bien y ya automático, porque les enseñamos ese proceso, pero hay muchas cosas que nos saltamos esos procesos, porque creemos que, bueno, sí, ya lo aprendió y ya no hay necesidad de decírselo paso a paso. De acuerdo. Bueno, finalizamos la serie que estábamos llevando a cabo durante todos estos meses. Gracias por acompañarnos estos 2 meses donde estuvimos hablando de todo este tema de niños, de paternidad, de estimulación, de juego, de pataleta, etcétera. Espero que hayan sido de utilidad. Recuerden que siempre estamos respondiendo a sus inquietudes, y en la medida que ustedes tengan cualquier duda, aporte, comentario, no duden en escribirnos a cualquiera de nuestras redes de Ebullición Psico. Jimena trabaja con nosotros, entonces si ustedes desean alguna cita, algún diagnóstico, alguna recomendación, sea para los niños, adolescentes o padres, porque ella atiende muchos padres precisamente para estas orientaciones, no está asociado solamente a los niños, sino muchas veces ni siquiera el niño tiene que llegar a la terapia, sino a veces se trabaja con los papás. Pues nos contactan, nos escriben: oye, me parece interesante, me gustaría pedir una cita, quiero hacer una evaluación, quiero hacer un diagnóstico, o quisiera que trabajara con mi hijo o con mi hija porque estoy notando tal situación y pues me parece importante. Sea que lo hagamos de manera preventiva, sea que lo hagamos de manera correctiva, no importa, lo importante es remediarlo lo más pronto posible. Y recuerden que un diagnóstico, una valoración en momento temprano tiene una altísima probabilidad de tener un mejor pronóstico a cuando yo realmente nunca lo trabajé. A mí me llegan adultos con muchas situaciones que yo digo, si esto se hubiera trabajado en la infancia, ahorita no tendríamos que hacer tanto esfuerzo. Claramente lo hacemos y siempre será el deseo del consultante de mejorar, pero tiene que hacer mucho trabajo para resolver algunas cosas que seguramente si lo hubiéramos hecho en etapa primitiva, ya muy apenas incipiente la dificultad, se podría resolver de manera mucho más ágil y sin tanto esfuerzo por parte de la persona. Un abrazo para todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias Jimé por estar en todo este proceso. Por aquí estaré cuando me inviten otra vez. Claro que sí, siempre bienvenida aquí desde la casa. Muchas gracias. Somos tu mano amiga, Ebullición Mental.